Buenas tardes, me presento, soy Óscar Cuervo Domínguez del Grupo 505 y le traigo mi presentación de enfoques teóricos de la administración. Bueno, comencemos. La teoría clásica se basa fundamentalmente en la importancia de la estructura en las organizaciones formales, sin darle consideración alguna al factor humano. Es el polo contrario a la teoría de las relaciones humanas, que como vimos anteriormente, se centra en el individuo y en las relaciones sociales dentro de la organización. Orígenes. Henri Fayol, el fundador de la teoría clásica, fue el ingeniero. Henri Fayol hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos, sistematizó el comportamiento gerencial, estableció los 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa. Principios de la teoría clásica: división de trabajo, autoridad, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, subordinación de interés individual al bien común, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de equipo, funciones básicas de la empresa, funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables, funciones administrativas. Las funciones administrativas. La teoría neoclásica de la administración comprende un enfoque administrativo, de mediados del siglo XX, que fue impulsada por grandes protagonistas de la administración luego de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión económica. Esta teoría se propuso reformar y modernizar la teoría clásica de la administración haciendo énfasis en la reducción de la mano de obra y la automatización de procesos para mejorar la eficiencia de una organización. Su tesis principal consiste en controlar, orientar y dirigir, administrar a un conjunto de personas para que logren llevar a cabo un trabajo utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Principios de la teoría neoclásica. Los principios que representan la teoría neoclásica son los siguientes: la organización debe ser formal. División de trabajo y unidad de mando, un solo jefe por subordinado. Especialización ya sea por finalidad, procesos, zonas o clientes. Desarrollo de jerarquías en la organización. Distribución y relación entre la autoridad y la responsabilidad. Características de la teoría neoclásica. Las principales características de la teoría neoclásica son los siguientes: hace énfasis en los objetivos y resultados. Se enfoca en la automatización del proceso productivo. Busca reducir la utilización de mano de obra en la producción. Expone que al crecer una organización, debe aumentar su cantidad de empleados. Se apoya sobre la organización formal. Reafirma de manera positiva los enunciados y principios de la teoría clásica. A continuación veremos los principales exponentes de la teoría neoclásica. La teoría burocrática. El tercer pilar fundamental en el desarrollo de los conceptos administrativos clásicos lo proporcionó la teoría burocrática de Max Weber, que a principios del siglo XX escribió The Theory of Social and Economic Organization, publicada en 1922 y traducida al inglés en 1947. Aunque el punto de vista de este pensador alemán tuvo un profundo efecto entre los sociólogos y políticos, solo desde hace pocos años se han utilizado sus conceptos en los estudios de administración. La burocracia es, por tanto, la forma organizativa que resulta de la aplicación de la autoridad racional y legal y se considera como una organización que, está consolidada por normas escritas. Está basada en una división sistemática del trabajo. Establece los cargos según el principio de jerarquía. Fija las normas y reglas técnicas para la realización de cada cargo. Selecciona a las personas sobre la base del mérito y no de las preferencias personales. Se basa en la separación entre la propiedad y la administración. Tiende a exigir que sus recursos estén libres de cualquier control externo. Se caracteriza por la profesionalización de sus participantes. Teoría estructuralista de la administración. Al final de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia. La teoría estructuralista significa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal. Orígenes de la teoría estructuralista. 1. La oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas hizo necesaria una posición más amplia y comprensiva que integrase los aspectos considerados por una y omitidos por la otra y viceversa. 2. La necesidad de visualizar la organización como una unidad social grande y compleja, en donde interactúan los grupos sociales que comparten algunos de los objetivos de la organización, como la viabilidad económica de la organización, pero que pueden volverse incompatibles con otros, como la forma de distribuir las utilidades de la organización. 3. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en psicología, en la antropología,
en las matemáticas, etc. 4. Nuevo concepto de estructura. El concepto de estructura es muy antiguo. El Real Fito en los principios de la historia concebía el logos como una unidad estructural que domina el flujo ininterrumpido del devenir y lo hace inteligible. 5. Estructura es el conjunto formal de dos o más elementos y que permanece inalterado sea en el cambio, sea en la diversidad de contenidos, es decir, la estructura se mantiene incluso con la interacción de uno de sus elementos o relaciones.